Bienvenidos a Unidos República Dominicana, una plataforma de formación y de información sobre los más importantes temas para el desarrollo sostenible del país. Hoy vamos a conversar sobre tecnología en República Dominicana. Claro que sí. ¿Cómo está, Lorena? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, como siempre. Cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de progreso, no podemos dejar a un lado la tecnología, que es el motor que hace todo esto posible. Entonces, vamos justo a conversar sobre ese tema. Vamos a recibir a O'Neill Pereira, que es un experto en estos temas de tecnología, para hablarnos dentro de este amplio campo de las posibilidades de establecer un hub tecnológico en la República Dominicana. O'Neill, muchísimas gracias por estar con nosotros y tratar un tema que no todos los dominicanos tenemos conocimiento sobre él, un hub tecnológico. Me encantaría que iniciara justo explicando qué significa, qué es esto. Un hub tecnológico es la sede de un grupo de empresas de tecnología, empresas emergentes, que generalmente están haciendo desarrollo de innovaciones, como por ejemplo, podemos citar en Estados Unidos, en la bahía de San Francisco, uno de los hubs más importantes del mundo, llamado el Silicon Valley, el Valle del Silicon, donde han surgido empresas como Apple, Google, Facebook, entre otras. ¿Y qué posibilidades tiene la República Dominicana de establecer un área, un espacio como un hub tecnológico que requiere mucha formación? La República Dominicana se encuentra hoy en día en una posición privilegiada para el desarrollo de un hub. Y no solo es algo que debemos de pensar por la oportunidad, sino porque a futuro, los próximos 10 años, estará muy difícil que las economías de nuestros países puedan continuar su ritmo de crecimiento sobre la base de las industrias tradicionales. Además, la tecnología hoy en día ya es muy transversal en todas las industrias, es decir, las industrias de retail están hoy en día basándose en tecnología, las industrias financieras están moviéndose en tecnología, las industrias de turismo, el sector turismo, está basándose en tecnología. Entonces, hoy en día pensar en tecnología es pensar prácticamente en todas las industrias que conforman la economía de un país. Entonces, es algo obligatorio que la República Dominicana se embarque en un proceso de creación de un hub de tecnología a gran escala que sirva como base tanto para el desarrollo de nación desde la perspectiva de gobierno, es decir, que todas las iniciativas de políticas públicas puedan emerger desde este hub, como también para lo que es la creación desde el sector privado de nuevas empresas y de nuevas industrias que puedan emerger de forma complementaria a las industrias en las cuales se basa la economía de la República Dominicana hoy en día, como el turismo y las finanzas. En el caso de la República Dominicana, siguiendo con este mismo comentario que haces, quisiéramos saber si entiendes que hay espacios aquí que pueden servir para crear este hub tecnológico y cómo funcionarían para nosotros los dominicanos. Bueno, hace unos años, en 2014, yo empecé un proyecto en Cabarete con un inversionista ángel llamado Fabrice Grinda. Fabrice, lo pueden buscar en Google, es el inversionista ángel número 1 del mundo. Él tiene hoy en día más de 500 inversiones en empresas de tecnología alrededor del mundo, y él vino a la ciudad de Cabarete a montar un hub tecnológico. El proyecto en su momento le llamábamos Silicon Cabarete, tratando de emular un poco la similitud de Silicon Valley. Elegimos Cabarete y el proyecto estaba planteado a ser desarrollado alrededor de una infraestructura como esa, porque los hubs de tecnología, para que se pueda innovar, requieren estar en lugares que puedan potencializar la innovación. Entonces, si alguien entra a internet y busca fotos de las oficinas de empresas como Google, como Facebook, van a encontrar que están desarrolladas de manera que puedan propiciar la innovación y puedan propiciar esa creación de nuevo valor para lo que es el país. Entonces, para nosotros desarrollar un hub, tenemos que pensar en buscar quizá una infraestructura que pueda estar ubicada en un polo turístico, podemos pensar, no sé, en Punta Cana, podemos pensar en la zona oeste, alrededor de lo que es Las Terrenas, Miches, Cabarete, y si queremos pensar en algo cercano,
tendríamos que estar hablando de ubicación, la propiedad de la ciudad, que pueda permitir que este grupo de ingenieros y creadores de tecnología se ubiquen en un lugar que les permita crear, que les permita poner su creatividad. Uno se le ocurre preguntar que para establecer esta meta de un hub tecnológico en la República Dominicana puede haber una barrera de entrada en la cantidad y calidad de recursos humanos. ¿Existe en cantidad y calidad recursos humanos formados en tecnología que pueda satisfacer la demanda de un hub? Excelente pregunta, me encanta, porque me lleva a poder describir el hub en cuanto a sus componentes. Un hub tecnológico puede desarrollarse cuando un país cuenta con tres cosas. Primero, talento humano. Entonces sí, tenemos un talento humano que está emergiendo y estamos con personas que ya en el área de tecnología han desarrollado proyectos que pueden ser del mismo tipo de los proyectos que hoy en día vemos en la empresa de Silicon Valley. Entonces sí contamos con un talento. Sin embargo, ese talento para pensar en escala, es decir, bueno, ¿cómo hacer un hub o una serie de hubs que puedan traer entre 1.000 y 10.000 millones de dólares adicionales a la economía del país? ¿Cómo podemos pensar incluso en que al 2030 un hub tecnológico pueda hacerse de alrededor del 10% del Producto Interno Bruto? Bueno, ya ahí la condición cambia y tendríamos que pensar en generación de talento a mayor escala. Tendríamos que pensar en cambiar un poco el sistema educativo para que los niños puedan ir a estudiar ciencias de la computación y otras carreras de ciencias desde primaria. Tenemos que poder empezar en escuela primaria, enseñar matemáticas, enseñar física y enseñar todas las carreras que tienen que ver con las ciencias y tecnologías, para poder contar con jóvenes que ya llegados a etapas de bachillerato y universitaria puedan insertarse en esos hubs. Lo segundo que se necesita para tener el hub, ya lo mencionamos, es una infraestructura que pueda permitir la generación de esas empresas, que se puedan juntar esas personas alrededor de ellas. Y lo tercero es inversión de capital de riesgo. Entonces necesitamos que el país pueda desarrollar un ecosistema de inversión de capital para alcanzar niveles de inversión que permitan que una de estas empresas pueda lograr desarrollar los productos y servicios que típicamente estas empresas realizan. Es decir, hoy en día, por ejemplo, en Brasil, que es el ecosistema de donde yo vengo, empezó en 1980 a desarrollar esto de las startups. Tiene, por ejemplo, hoy en día la mayor inversión de capital de riesgo de toda Latinoamérica. En 2014, la empresa en Brasil hizo la ronda de inversión de Series A más grande de la historia. Levantamos 22 millones de dólares de capital de riesgo para hacer una empresa de compra y venta de autos en línea. Una empresa que se parece mucho a eBay, pero para la compra y venta de autos. Nosotros hicimos esa empresa precisamente con talento de República Dominicana, enfocada en el mercado de Brasil. Entonces, esa es la muestra de que podemos repetir esa historia tantas veces queramos. Ahora bien, para hacerlo tuvimos que levantar 22 millones de dólares que estuvieron disponibles en el mercado de capitales de Brasil. Eso ha ido creciendo muchísimo al punto de que en 2018, nosotros hicimos esa ronda en 2015, y en 2018 la empresa Yellow hizo una ronda de 63 millones de dólares, es más de 3 veces lo que había hecho Instacart en su ronda de serie A. Y esto sigue creciendo al punto de que ya Brasil tiene más de 10 empresas unicornios, empresas que están valoradas por encima de los $1.000 millones, que son estas empresas que han alcanzado ya un impacto a nivel global. Podemos mencionar dentro de ellas uno de los bancos digitales más importantes de todo el mundo, que es Nubank, que es una empresa, un banco que funciona totalmente digital, que fue creado en Brasil. En Brasil se han creado al día de hoy, por ejemplo, solo en el área de agricultura, más de 300 startups, ya que la agricultura es una de los componentes más importantes de la economía de Brasil. Entonces, por ejemplo, en República Dominicana, esa es una de las áreas donde nosotros tenemos un foco, podemos sacar muchos productos. Podemos ayudar a que muchas empresas de tecnología en el área agrícola puedan formarse en la República Dominicana.
través de esta inversión de capital que se hacen en estos fondos. Vemos que sí hay muchas oportunidades. Nos gustaría saber, en el caso del proyecto que nos mencionaste, en la parte de Cabarete, ¿cuáles han sido las barreras, en ese momento, cuáles fueron las barreras que tuviste que enfrentar, que entiendes podemos mejorar como nación para que sea posible? Bueno, lo más importante es que este tipo de cosas puedan comenzar a verse desde iniciativas público-privadas, porque si lo vemos solo desde el sector privado, sin la participación del sector público, nos vamos a encontrar con algunos desafíos en términos de esquemas impositivos, por ejemplo, antes de pensar en que inversionistas vengan a poner cantidades de millones de dólares, como las que están invirtiendo en Brasil, en Colombia. Tenemos que pensar en esquemas impositivos, políticas públicas diferentes, tenemos que pensar en un esquema laboral distinto, donde no sea tan alta la barrera para que una persona pueda contratar personal de manera normal y no seguir, por ejemplo, propiciando la economía informal de contratación debido a las cargas laborales, por ejemplo, para una empresa que está creando. Porque una empresa startup es al principio como una pyme, es una empresa que se está jugando la vida y la muerte hasta que llega a un nivel de escalabilidad. Nosotros, por ejemplo, en Brasil llegamos a producir en 2 años aproximadamente $100 millones de frutos, pero que no es común hacerlo en una pyme. Pero el primer año estábamos igual que una pyme, estábamos que no teníamos con qué pagar las cuentas de la empresa, que se paga el alquiler. Entonces, para que eso pueda funcionar, el gobierno tiene también que ir de la mano y apoyar esos emprendimientos. Incluso, yéndome un poco más lejos, tendría que aventurarse también a invertir capital en estas empresas, porque estamos hablando de que para que una empresa startup pueda alcanzar una ronda de Serie A, necesita una inversión entre 1 y 3 millones de dólares en su primera ronda, excepto muy raras excepciones de empresas que se han formado con capital inferior a $1 millón de dólares. Las demás no sobreviven, porque para mantener una empresa, el tipo de recursos que necesita un Estado por un año hasta que pueda generar ingresos, generalmente se requieren entre 1 y 3 millones de dólares. Entonces, en República Dominicana es muy difícil encontrar inversionistas que puedan invertir esa cantidad de dinero, inversionistas privados. Entonces, si el gobierno acompaña esa inversión, eso pudiera funcionar. ¿Se necesitaría una ley especial o bastaría con la voluntad de la próxima administración para emprender una inversión de este tipo? Excelente. Yo creo que bastaría con la voluntad de la próxima administración, porque el ecosistema ha ido progresando desde no existir hasta tener ya fundada desde República Dominicana una empresa potencial uniforme. Tenemos además un ecosistema de empresas que proveen servicios de outsourcing a las empresas más prestigiosas de Estados Unidos y el resto del mundo. Es decir, desde República Dominicana tenemos desarrolladores de software trabajando para empresas de la categoría de Facebook, de la categoría de PayPal, de la categoría de Twitter, de la categoría de Google. Tenemos dominicanos trabajando. Eso quiere decir que ya tenemos de dónde partir, de dónde escalar. También tenemos en desarrollo sistemas académicos emergentes a través de bootcamp que pueden permitir rápidamente la formación de nuevos ingenieros en las áreas de tecnología, especialmente en el área de inteligencia artificial, donde ya tenemos, por ejemplo, el primer bootcamp llamado Fuse AI, de desarrollo de inteligencia artificial, corriendo en República Dominicana y realmente, en parte, gracias a todo lo que ha venido aconteciendo con las iniciativas público-privadas. Entonces, si damos el paso hacia adelante de estar en un ecosistema como lo hizo Brasil, ya con la gente que tenemos y con la formación de más personas que se pueden capacitar también, yo creo que sí, que en los próximos, para hablar de números, a mí me gustaría decir que en los próximos 4 años nosotros pudiéramos crecer el turismo entre un 30 y un 4% haciendo uso de tecnologías sofisticadas. Nosotros pudiéramos hacer que la justicia pueda alcanzar al 100% de la población. Naciones como Brasil, por ejemplo, hoy en día todavía solamente impactan en el sistema de justicia alrededor de un 47% de la población,
porque no tienen suficiente personal, suficientes jueces, suficientes personas en el área legal. Imagínense un sistema de inteligencia artificial que pueda tomar los casos que sean menos complejos y que haga uso del elemento humano cuando el caso sea de complejidad muy alta. Entonces pudiéramos estar hablando de un sistema de justicia que pueda llegar a todos. En Brasil, al día de hoy, hay más de 100.000 casos sin resolver por falta de jueces y de abogados. Y eso podemos darle la vuelta utilizando inteligencia artificial. Pero también podemos mejorar la salud. Nosotros podemos hacer que los sistemas de telemedicina puedan hacer que la medicina pueda llegar a cualquier rincón de la República Dominicana. Podemos hacer que la educación pueda llegar a cualquier lugar de República Dominicana con la misma calidad, porque si tenemos una plataforma en línea con profesores también que se puedan conectar desde, por ejemplo, Santo Domingo, y un jovencito que está en una de las provincias más lejanas de la zona sur pueda entrar a tomar clases, va a poder acceder al mismo profesor con el que estudia hoy un jovencito que es privilegiado, que vive en el centro del Distrito Nacional. Entonces podemos alcanzar un impacto social muy grande a través de la tecnología, pero también un impacto a nivel de industria, con el cual podemos agregar algunos 10.000 millones de dólares al año a nuestro producto interno. ¿Y cómo tú crees, O'Neil, que podemos convencer al sector público para que entre en este planteamiento que mencionas, cuando todavía tenemos a la mayoría de las instituciones trabajando con modelos muy arcaicos de tecnología? ¿Cómo le hacemos entender la importancia de poder evolucionar en ese sentido, crear desde un hub tecnológico y unirse a esta ola? Bueno, yo creo que el coronavirus nos ha ayudado. En 4 años en Estados Unidos el comercio electrónico creció hasta ser un 17% del total de comercio de retail. Es decir, que de todo lo que se consume en Estados Unidos, a mayo de 2020, el 17.7%, para ser exacto, era consumido a través de una plataforma en línea, por ejemplo, Amazon. Después del coronavirus, este número se duplicó, sobrepasando el 30% de todo el consumo de los Estados Unidos. En tan solo las últimas 8 semanas ha pasado a ser comercio electrónico. Se proyecta, por ejemplo, que Brasil alcanzará aproximadamente el 32% de todas las ventas de la economía para 2021 van a ser a través de plataformas de comercio electrónico, es decir, que lo tenemos también aquí en Latinoamérica. Entonces yo creo que esa es la principal forma de que el sector privado comience a creer, viendo lo que está pasando en otros mercados, viendo lo que está pasando en Estados Unidos, viendo la oportunidad que esto nos representa, por ejemplo, de aumentar nuestras exportaciones, porque ahora una persona puede consumir un producto hecho por un dominicano que lo pueda vender a través de una plataforma en línea en España o en Alemania. Estamos a un clic de distancia de cualquier lugar del mundo. A mí me gustaría saber cuánto dinero es necesario para iniciar un proyecto como este, la inversión, ¿de cuánto dinero hablamos? Excelente. Bueno, para empezar un ecosistema de startups, crean fondos de inversión. Un fondo de inversión pequeño se puede arrancar con 60 millones de dólares. Cada empresa invertida recibe del fondo entre 1 y 3 millones de dólares a una valoración que puede ser alrededor de los 10 a 15 millones de dólares osos, haciendo propiedad de los títulos de inversión de forma pro rata a los inversionistas que crean el fondo, quedándose con aproximadamente el 20% de las acciones de esa empresa. Entonces imagínense que esa empresa empieza valiendo 10 millones de dólares y se convierte, por ejemplo, hoy en día destacada, la empresa Plumbus, a los 250 millones de dólares de valor de mercado. Estamos hablando ya de que los inversionistas han visto 25 veces un incremento de su valor de capital. Entonces, eso permite que puedan reinyectar más dinero cada año y crear más fondos. Hoy en día, en Estados Unidos, se invierten aproximadamente 300.000 millones de dólares al año en capital de riesgo. Es decir, que si estamos hablando de invertir 60 milloncitos de dólares, tiene verdad, no es nada.
Bueno, Pues excelente. ahí está expuesto el panorama y con esto dejamos ese chip puesto en la mente de todos los dominicanos de la importancia de crear un espacio como un hub tecnológico y de que nuestras autoridades se combinen con el sector privado para entonces generar los espacios que hagan posible este cambio, porque como tú bien mencionas, O'Neill, si algo nos ha demostrado el coronavirus es que es momento de montarnos en ese tren ya, Así estamos es. tarde. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, O'Neill, y muchísimas gracias a Muchas ustedes gracias a todos. por estar en esta emisión de Unidos.